¿Quién es el anticristo y de dónde vendrá? Voy a mostrar una fecha en una antigua tabla de arcilla y un número oculto en varias profecías bíblicas que señalan el día exacto en que aparecería un líder mundial. A continuación, voy a mostrar al hombre que ascendió al poder en ese día y cómo está conectado al anticristo y a la Babilonia de los tiempos finales. Cuando veas esta evidencia, te darás cuenta de que casi todos están buscando al anticristo en el lugar equivocado. En el libro del Apocalipsis, encontramos la descripción de dos hombres que controlarán el mundo en el fin de los tiempos. El primer hombre es llamado la bestia. Él hará la guerra y tomará el control de todo el mundo. El segundo hombre es llamado el falso profeta, y él hará milagros, forzando a todos a aceptar la marca de la bestia. ¿Cuál de estos dos hombres es el anticristo? La Biblia realmente dice que hay muchos anticristos, y la palabra anticristo tiene dos partes: anti y Cristo. Anti puede significar contra o en lugar de, y Cristo significa el ungido, pudiendo referirse a Jesucristo o a otra persona ungida, como un rey o un sacerdote. Como estos dos hombres estarán trabajando en contra de Jesucristo, ambos serán anticristos. Sin embargo, el falso profeta dirigirá a las personas a adorar al gobernante mundial, que es llamado la bestia, como si fuera Dios. Este gobernante mundial actuará como un Cristo sustituto, que viene para salvar al mundo, así como Hitler se veía a sí mismo como el salvador de Alemania. Por lo tanto, cuando las personas hablan del anticristo, generalmente se refieren a este hombre que gobernará el mundo. ¿De dónde vendrá ese gobernante mundial y cuándo aparecerá? Encontramos una pista sobre la identidad de este gobernante en el capítulo 50 de Jeremías. En esa profecía, el hombre que gobernará el mundo al final de los tiempos es llamado Nabucodonosor, rey de Babilonia. Nabucodonosor fue el rey de Babilonia hace 2600 años, y en esa época, Babilonia era el imperio más poderoso que el mundo había visto. Pero algunas décadas después de la muerte de Nabucodonosor, el imperio babilónico fue conquistado. Eventualmente, la ciudad de Babilonia fue abandonada y desapareció. Sin embargo, la Biblia usa a Nabucodonosor y a su gran imperio babilónico como un símbolo o metáfora de otro líder e imperio que controlará el mundo al final de los tiempos. En el libro del Apocalipsis encontramos una descripción de esta Babilonia de los tiempos finales, que reinará sobre los reyes de la tierra al final de los tiempos. Esta Babilonia representa el poder político, económico y religioso que dominará el mundo poco antes del regreso de Jesucristo. Y el hombre llamado la bestia o el anticristo será el líder de esta Babilonia de los tiempos finales. Para entender exactamente dónde estará localizada esta Babilonia de los tiempos finales y cuándo aparecerá, podemos volvernos hacia una profecía enigmática en el libro de Daniel. Daniel capítulo 4 describe un sueño que Nabucodonosor, el rey de la antigua Babilonia, tuvo. En su sueño, él vio un árbol alto que proporcionaba sombra y alimento a todos los pájaros y animales del mundo. Luego, el árbol fue cortado y una banda de hierro y bronce fue colocada alrededor del tronco por un período de 7 tiempos. Cuando Nabucodonosor le pidió a Daniel que revelara el significado del sueño, Daniel explicó que el árbol representaba al rey, quien perdería su cordura y vagaría como un animal, pero que después de un periodo de 7 tiempos, recuperaría su cordura y volvería a gobernar Babilonia. El capítulo continúa explicando que, un año después, esta profecía se cumplió exactamente como Daniel lo había explicado. El rey Nabucodonosor perdió su cordura por un tiempo, y luego volvió a gobernar el imperio babilónico. A primera vista, esta profecía parece ser únicamente sobre el rey Nabucodonosor, pero de hecho, muchas profecías en la Biblia predicen dos eventos separados. El primer cumplimiento de la profecía es solo un tipo o presagio que da pistas sobre un segundo cumplimiento mayor. Así, podemos usar el primer cumplimiento de este sueño como una guía para entender el segundo cumplimiento. En el primer cumplimiento, el árbol representaba al rey Nabucodonosor. En el segundo cumplimiento, el árbol podría representar a otro gobernante o al propio reino de Babilonia, pues en las profecías bíblicas, el rey muchas veces representa su reino. En el primer cumplimiento, Babilonia estuvo sin gobernante durante 7 tiempos. En el segundo cumplimiento,
Babilonia también estaría sin gobernante durante 7 tiempos. Pero, ¿qué significa 7 tiempos? Puedes encontrar la respuesta comparando dos pasajes en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 14, menciona un periodo descrito como un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, un tiempo más 2 tiempos más medio tiempo, lo que suma un total de 3 tiempos y medio. Y 11, versículo 3. Y encontrará el mismo periodo de tiempo descrito como 1260 días. Por lo tanto, podemos ver que 3 tiempos y medio equivalen a 1260 días. Ahora, si usted toma 3 tiempos y medio y los duplica, tendrá 7 tiempos. Y si duplica el número de días, también tendrá 2520 días. Volviendo a la profecía en Daniel capítulo 4, vemos que en el primer cumplimiento, Babilonia quedó sin gobernante por 2520 días, lo que equivale a cerca de 7 años. En el segundo cumplimiento, Babilonia quedaría nuevamente sin gobernante por 2520 días. Sin embargo, en muchas profecías bíblicas, un día representa un año. Por ejemplo, en Ezequiel, capítulo 4, vemos que el profeta Ezequiel fue instruido a acostarse sobre el lado derecho y luego sobre el lado izquierdo por un cierto número de días, y cada día representaba un año de un periodo futuro. Por lo tanto, si un día representa un año, entonces, en el segundo cumplimiento de la profecía en Daniel, capítulo 4, Babilonia podría quedar sin gobernante por 2520 años. Así, esta profecía podría ser una predicción de que el reino de Babilonia sería cortado y quedaría sin gobernante por 2520 años. Después de esto, la banda de bronce y hierro sería removida. Un nuevo gobernante sería nombrado, y Babilonia comenzaría a crecer nuevamente hasta eventualmente gobernar el mundo bajo el liderazgo de la bestia o del anticristo. Si fuera el caso, necesitamos descubrir exactamente cuándo Babilonia fue conquistada y perdió a su gobernante. Así, podríamos calcular el día exacto en que un nuevo líder sería nombrado y Babilonia comenzaría a levantarse nuevamente. Volviendo a la Biblia, observe que justo después del sueño de Nabucodonosor, en Daniel capítulo 4, el siguiente capítulo avanza en el tiempo para describir la caída del antiguo imperio de Babilonia. En el capítulo 5 de Daniel, vemos que los gobernantes de Babilonia estaban realizando un banquete cuando una mano apareció y escribió un mensaje en la pared. El rey y sus invitados quedaron aterrorizados porque no podían leer el mensaje. Entonces el rey llamó a Daniel para leer e interpretar la escritura en la pared. El mensaje decía, Mene, Mene, Tekel y Parsin. Daniel explicó que la inscripción en la pared significaba que el reino de Babilonia estaba terminado y que Dios lo había entregado a los medos y a los persas. Pero había también un segundo mensaje numérico oculto en esa inscripción. Si tienes una Biblia con notas al pie, podrás ver que estas palabras se explican como unidades monetarias. Mene es una mina que vale 50 ciclos. Tekel es un ciclo. Y Parsin significa dividido o mitades, refiriéndose a la mitad de una mina, es decir, 25 ciclos. Si sumas estos valores, tendrás 126 ciclos. Pero el ciclo no era la moneda más pequeña. La moneda más pequeña era el gera, y había 20 geras en un ciclo. Entonces, si multiplicas 126 ciclos por 20, tendrás 2520 geras. Observe que ese es el mismo número que encontramos escondido en Daniel, capítulo 4. Esta es una segunda confirmación de que pasarían 2520 años antes de que Babilonia comenzara a levantarse de nuevo. Volviendo a la historia, mientras los gobernantes de Babilonia celebraban un banquete, los medos y los persas ya habían conquistado el reino y estaban invadiendo la ciudad de Babilonia. Esa misma noche, podemos encontrar la fecha exacta registrada en la crónica de Nabonido, que afirma, en el 14º día, Sipar fue capturada sin batalla. Nabonido huyó. En el 16º día, Gubaru, gobernador de Gutium, y el ejército de Ciro entraron en Babilonia sin batalla. Sipar fue capturada en el 14º día del mes babilónico de Tishri, en el año 539 a.C. 2 días después, Daniel informó a los gobernantes de Babilonia
que el reino ya había sido entregado a los medos y a los persas. Y esa misma noche, la ciudad de Babilonia también cayó. Aquí, en una antigua tabla de arcilla, tenemos la fecha exacta que marca el inicio del periodo de 2520 años, en el que Babilonia quedaría sin gobernante. Es importante observar que las fechas en las profecías bíblicas siempre utilizan el calendario hebreo. El mes Tishri en el calendario babilónico equivale al mes de Tishrei en el calendario hebreo. Así, la ciudad de Sipar cayó el 14º día de Tishrei en el año 539 a.C. Y 2 días después, Daniel dijo que el reino de Babilonia ya había sido entregado a los medos y a los persas. Comenzaremos entonces el conteo a partir del 14º día de Tishrei del año 539 a.C., sumando 2520 años. Llegamos al 14º día de Tishrei de 1982, que correspondió al 1 de octubre en el calendario romano. En ese día exacto, el canciller de Alemania Occidental fue reemplazado repentinamente por un hombre llamado Helmut Kohl. Esto no ocurrió mediante una elección. En cambio, el nuevo líder fue seleccionado por el Parlamento alemán tras un voto constructivo de desconfianza. En otras palabras, los líderes del gobierno decidieron elegir a un nuevo canciller sin realizar una elección. Esta fue la única vez en la historia de Alemania en que un líder llegó al poder de esta manera. La ascensión súbita e inesperada de Helmut Kohl al poder el 1 de octubre de 1982 fue un segundo cumplimiento de la profecía en el capítulo 4 del libro de Daniel. Considere estos 3 hechos y decida por sí mismo. Hecho 1. 8 años después, en el mismo día exacto en que Helmut Kohl asumió el poder, Alemania Oriental y Occidental fueron reunificadas bajo su liderazgo. Esto ocurrió el 3 de octubre de 1990, que corresponde al 14º día de Tishrei en el calendario hebreo. ¿Sabe por qué Alemania Oriental y Occidental fueron divididas originalmente? En la Primera Guerra Mundial, Alemania y sus aliados conquistaron una gran parte de Europa. Luego, nuevamente en la Segunda Guerra Mundial, Hitler lideró a Alemania para conquistar la mayor parte de Europa. Después de estas dos guerras, las demás potencias mundiales no querían que Alemania gobernara Europa nuevamente. Por lo tanto, dividieron el país, eliminaron su ejército y destruyeron muchas de sus fábricas. Pero en 1990, Alemania fue reunificada por el hombre que llegó al poder exactamente en el día en que la Biblia predecía que Babilonia comenzaría a crecer nuevamente. Hecho 2. Helmut Kohl fue el principal defensor de la unificación de los países del este y del oeste de Europa en una potencia mundial. Él fue uno de los 2 hombres que redactaron el tratado que fundó la Unión Europea, estableciendo el euro como moneda común de Europa y abriendo el camino para que los países del este europeo se unieran a la Unión Europea. La profecía en Daniel, capítulo 4, indicaba que cuando la banda de hierro alrededor del tronco de Babilonia fuese removida, un nuevo árbol comenzaría a crecer a partir de las mismas raíces. Si observas la historia, verás que las raíces de Europa se remontan a Roma, Grecia y en última instancia, Babilonia. En la Biblia, la Babilonia de los últimos tiempos es descrita como una mujer montada en una bestia. Puedes encontrar la misma imagen de una mujer montada en una bestia en el reverso de algunas monedas de 2 euros, donde la mujer representa a Europa. Helmut Kohl ayudó a unir a Europa en una potencia mundial, cumpliendo la profecía de que una nueva potencia mundial surgiría de las raíces de la antigua Babilonia. Hecho 3. Helmut Kohl y sus sucesores establecieron a Alemania como la potencia líder en Europa. Están trabajando para establecer a Europa como la potencia líder en el mundo. ¿Cuáles son las probabilidades de que esta secuencia de eventos comenzara exactamente en el día predicho miles de años atrás? Desde el 1 de octubre de 1982, una nueva potencia mundial. Una nueva Babilonia está emergiendo en Europa y la mayoría de las personas no percibe lo que está sucediendo. Pero, ¿y qué hay del anticristo? Helmut Kohl se retiró de la política en 2002 y falleció en 2017. Él no era el anticristo de los tiempos finales que gobernará el mundo. Pero su nombramiento en el día exacto previsto, en Daniel,
Capítulo 4 nos permite entender de dónde vendrá el anticristo. La Biblia predice que un hombre llamado la Bestia, también conocido por algunos como el anticristo, gobernará la Babilonia de los últimos tiempos, que ha estado creciendo en Alemania y Europa desde 1982. Así como Hitler, este hombre puede nacer fuera de Alemania, pero eventualmente tomará el control de Alemania, Europa y todo el mundo. Pero no me creas, a mí la Biblia advierte que habrá muchos falsos profetas en los últimos días. Uno de esos falsos profetas será un líder religioso, poderoso que trabajará junto con la bestia. Este falso profeta usará la religión para engañar y controlar a las personas. La única manera de evitar ser engañado por falsos profetas es abrir la Biblia y ver lo que dice por sí misma. Por lo tanto, te animo a verificar cuidadosamente todas las escrituras y hechos que mencioné en este video para asegurarte de que todos los detalles son verdaderos y precisos. Una cosa que encontrarás al verificar las escrituras es que la Biblia no dice específicamente que la bestia o el falso profeta son el anticristo. Pero independientemente de quién sea la persona que sea, el anticristo, la Biblia dice claramente que la bestia gobernará el mundo con el apoyo del falso profeta. Así que mantente atento para la aparición de estos dos hombres en Europa cuando aparezcan. ¿Qué harán? ¿Cómo transformarán Europa? ¿Y qué sucederá con las Américas, África, Asia y el Medio Oriente? ¿Qué papel desempeñarán países como Estados Unidos, Israel, Rusia e India en la profecía de los últimos tiempos? Deja tu opinión en los comentarios sobre el tema del video, siempre respetando la opinión de los demás. Espero que te haya gustado el video. Si este contenido fue valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Comparte este video con familiares y amigos, da un like y deja tu opinión en los comentarios. Esto ayuda a que el video llegue a más personas. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga.